Hola a todos y todas. Hoy les voy a hablar un poco sobre el modelo que el Tecnológico de Antioquia tiene de diseño de proyecto de investigación, aplicable a cualquier proyecto que usted vaya a desarrollar, tanto interna como externamente el tecnológico, y obviamente entonces aplicable a los trabajos de grado también. Teniendo en cuenta que, digámoslo así, libros sobre metodología de la investigación hay una muy buena cantidad como referencia que lo que hace es, o lo que hacen estos libros es referenciarnos formas posibles de acercarnos a la investigación científica. Muy bien, si nos ubicamos en la página del Tecnológico de Antioquia, vamos a encontrar que en la página aparecen diferentes sitios. Uno de ellos es Investiga. Investiga. En el sitio de Investiga de la página web del Tecnológico de Antioquia, aparece unos links sobre la investigación. En estos links sobre la investigación, aquí encontramos el de convocatoria interna de proyectos de investigación. Ahí podemos hacer clic y evidentemente nos envía a una serie de documentos que nos están referenciando asuntos de la convocatoria interna para el año 2020. Pero independiente, siempre va a aparecer entonces la ficha de presentación de un proyecto de investigación. En este caso estamos hablando de dos cosas distintas. Una cosa es el anteproyecto de investigación, que quiere decir un documento previo cuyos documentos gruesos dentro del mismo vienen siendo el marco teórico o el planteamiento del problema y el diseño metodológico. O sea, tres documentos sólidos que están en ese anteproyecto, si bien le podemos anexar otros, presentación u otros, pero son básicamente esos tres que son sólidos. Y en esta ficha, efectivamente, si la abrimos, vamos a encontrar la explicación metodológica sobre cómo se formula un proyecto de investigación. Entonces aquí la acabamos de abrir, aparece entonces la ficha respectiva en la que el Tecnológico de Antioquia se basa para aquellas personas que quieran formular proyectos de investigación. En esta ficha entonces nos explica la cantidad de palabras que debe contener cada punto o cada ítem, pero en particular da una explicación, si se quiere, pertinente para lo que es un anteproyecto, pero también para lo que es un proyecto final. Entonces aquí encontramos las diferentes definiciones. Para eso también tenemos libros de metodología de la investigación, que es uno de los libros más particulares porque uno no se lo lee de corrido un libro de este tipo. Un libro de metodología de la investigación uno siempre lo lee, digámoslo así, permítame el término, brincado. Cuando uno necesita un fragmento del libro, cuando uno necesita una información relevante, y entonces se constituye en un libro que casi nunca se lee de forma completa, sino por partes, pero que uno siempre debe tener en su biblioteca, bien sea física o bien sea digital. Yo les recomiendo entonces que cada uno de ustedes puedan hacerse a los libros de metodología y la investigación, preferiblemente varios, de los autores que consideren ustedes son los más relevantes para ayudarles a comprender entonces cómo se hace un proyecto de investigación. Teniendo en cuenta entonces lo anterior, podríamos encontrar que esta ficha de presentación, que es una ficha de convocatoria pública de proyectos, nos dice la generalidad. Sin embargo, hay una ficha que no aparece en el portal web, que es muy importante, y es esta ficha, se llama Modelo de Evaluación de un Proyecto de Investigación. Este modelo de evaluación de un proyecto de investigación es supremamente valioso, puesto que es la ficha que se le entrega a los pares evaluadores de los proyectos o los anteproyectos que se desarrollan, y esos pares evaluadores entonces retoman esta ficha y califican de 1 a 5 la calidad en la que se encuentra en cada uno de los ítems respectivos. Independiente de que uno esté de acuerdo o no
con cada uno de los ítems que allí están, es lo que se le entrega al par, e independiente también de que el par dé una valoración en la que uno no esté de acuerdo. Entonces, aparecen entonces los grandes macrocuerpos del anteproyecto, pero quiero dejar claro también que estos macrocuerpos hacen parte de la entrega final del proyecto de investigación. Por tanto, el tratamiento, tanto para el anteproyecto como para la entrega final, se vuelven relevantes desde un rigor metodológico claro de cómo se hizo el proyecto. Entonces, si estás en la etapa en la que estés, en la etapa del diseño del anteproyecto o en la etapa de la entrega misma del proyecto que realizaste, yo quiero que no te pierdas estas recomendaciones. Muy bien. Siendo así, entonces, arranquemos con la explicación de cada uno de los ítems de forma muy breve y sucinta. Entendemos acá, o el ejercicio que yo he hecho es el de poderles explicar en esta columna la bibliografía que les pueda ser útil para poder responder teóricamente en torno a cada pregunta que se está desarrollando al frente. Y entonces también he ido a las páginas puntuales que les puedan también ser útiles. Aquí entendemos que si simplemente digitas en Google el nombre que estoy señalando en este momento de cada una de estas bibliografías, pues vas a poder encontrar inmediatamente el texto y vas a la página y de allí encuentras aquella orientación que te pueda servir para poder entender con mayor facilidad este enunciado puntual. Recuerda, el profesor simplemente te está dando unas ideas sobre cómo él ve ese universo de la investigación, pero en realidad eres tú quien debes buscar las explicaciones teóricas, entenderlas, acercarte a ellas y hacerlas propias, puesto que quien las va a defender en el momento de la defensa de tu trabajo de grado frente a los pares evaluadores, eres tú. Allá en esa tarima no va a estar parado tu profesor o tu asesor. En esa tarima vas a estar parado tú. Y te van a preguntar tanto de hallazgos del resultado de investigación como sobre cómo realizaste tu proyecto durante cada etapa misma, tanto del anteproyecto como la ejecución del mismo. Muy bien, aquí estamos en el problema de investigación. En el problema de investigación hay unas preguntas muy sucintas, pero son muy interesantes. Se expresa con claridad la pregunta, de allí habla la importancia de hacer preguntas claramente, qué, cómo, cuándo, dónde, con quién, o sea, preguntas claras y no solamente una. Sabemos que una es la principal, sí, una o dos, pero también sabemos a su vez que hay varias preguntas que aparecen en el planteamiento del problema que son las que respaldan, las que soportan, las que le dan soporte mismo a esa pregunta principal. La pregunta se expresa con precisión, de allí que la ambigüedad es peligrosa cuando se presenta una pregunta de investigación. Se delimita temporal y espacialmente el estudio, muy importante. No tenemos que decirlo efectivamente en la pregunta o en el objetivo de investigación, no, cuando no sea necesario, pero hay momentos donde se hace necesario decirlo. La temporalidad de la ejecución del estudio, como también en dónde se va a ejecutar. ¿Dónde entonces, si no lo quiero decir en el planteamiento del problema, dónde lo diría? En el diseño metodológico. Muy bien. El título del estudio es coherente con la pregunta de investigación. Esta es muy relevante, puesto que cuando hablamos de que la gente a veces se complica con el título, eh, es porque la gente busca más allá de lo que realmente no debería buscar. El título es una expresión sucinta del objetivo de investigación. En algunos casos es el mismo objetivo de investigación en forma de título. En otros casos es un título sucinto en forma literaria y un título ya más explícito, un subtítulo ya más explícito donde explica qué es la investigación. La pregunta es original, es decir, estás generando una pregunta acerca de algo que en el contexto en el que estás no se ha desarrollado. La pregunta aún no ha sido resuelta por la ciencia. Esto es muy importante resolverlo en el marco teórico, puesto que tienes que tener claridad que
¿Qué respuestas se han dado alrededor de este tema en torno al objeto de conocimiento que estás abordando? La pregunta es importante para la teoría vigente. ¿En qué medida le tributa algo a la teoría en el contexto en el que estás habitando el hecho de que hagas una investigación sobre algo particular? ¿Se considera útil para la práctica resolver la pregunta propuesta, similar a la anterior, pero en este caso es la práctica profesional? ¿La observación del fenómeno está al alcance del investigador o estás planteando algo que no está fácil de acceder y que por tanto, como no está fácil de acceder, las posibilidades de ejecución del proyecto se vuelven muy relativas? El problema se relaciona con el resto del proyecto. El problema se relaciona con el resto del proyecto. Es decir, tienes efectivamente diseñado el problema y la pregunta coherente para que el proyecto se pueda ejecutar. Muy bien, son asuntos de interpretación las anteriores. Ahora, en torno a los objetivos, encontramos acá que hay un libro muy valioso que es el de Jacqueline Hurtado de Barrera, Cómo formular objetivos de investigación. Es muy simple, muy básico, es un libro inicial para toda persona que quiera desarrollar proyectos de investigación. Aquí encuentran un libro muy pedagógico que podrían entender con claridad para poder responder las preguntas que están aquí al frente. ¿Cómo cuáles? Los objetivos apuntan a resolver la pregunta, ¿cierto? Los objetivos se expresan como información a generar. La información que se persigue se desconoce. Se define con claridad la información que se persigue. Estamos hablando que esto debe estar claro en un objetivo de investigación. De allí que es muy importante que le eches una mirada a este libro. Los objetivos son técnicamente alcanzables, racionalmente se pueden medir. Aquí tenemos una discusión sobre si para investigación cualitativa podemos utilizar el término medir. Aquí hablemos en términos entonces de ser alcanzable, de ser lograble, de que efectivamente se pueda recoger la información pertinente. Entonces, ojo que aquí esta plantilla es universal. Entonces van a estar hablando puntualmente tanto de la intención cuantitativa como la intención cualitativa. Los objetivos definen los atributos de la información a obtener, ¿cierto? O sea, los objetivos entonces me permiten ir alcanzando paulatinamente ese objetivo general, algo así. La amplitud y la cantidad de los objetivos son suficientes para responder la pregunta. Usted se quedó corto o desarrolló más objetivos de lo que se debió haber desarrollado. Delimitan espacial y temporalmente el estudio. Algunas investigaciones, escasas ellas, no lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque efectivamente son investigaciones teóricas. Pero en este caso la gran mayoría sí lo deben hacer. Los objetivos específicos operacionalizan el objetivo general. Aquí hay un tema teórico muy interesante, puesto que este mismo libro que les estoy recomendando plantea que los objetivos no se deben operacionalizar. Pero aquí, dentro de esta ficha del Tecnológico de Antioquia, lo está solicitando. Por eso es muy importante que usted se pregunte a sí mismo, ¿qué es operacionalizar un objetivo? O si lo que está planteando el objetivo es una investigación micro dentro de la investigación macro, yo debería tener un sistema de operacionalización interna de esa investigación, que es un poco distinto allí para poderse entender. Entonces son dos cosas distintas. Todos los objetivos específicos se relacionan con el general. Ojo que esto es muy interesante porque es que muchas veces hacemos objetivos que se salen de la intención del objetivo general. Y es allí cuando empezamos a disvariar en la intención misma del proyecto de investigación. Justificación. Se explicita la importancia del problema para la sociedad, un asunto demasiado importante. Se explicita la importancia del problema para la ciencia, ciencia y sociedad. Se explicita la factibilidad técnica, o sea, igual a la pregunta del anterior ítem, de los ítems anteriores. Es decir, si la investigación es lograble o no lograble, ¿cierto? Aquí también se está hablando algo así. O usted está planteando algo demasiado elevado. Esta bibliografía es clásica, clásica dentro de la investigación cualitativa en Colombia. Carlos Sandoval Casilimas, te permitirá comprender el fenómeno de la investigación cualitativa. Es muy valiosa esta bibliografía. Se relaciona armónicamente con el resto del proyecto. Bien, no tenemos problemas hasta acá. Marco teórico. Da cuenta de los aspectos fundamentales de la pregunta. Es decir, tenemos que tener una claridad de que el marco teórico, todo él, apunta a información teórica, a información contextual y a información normativa, que debe darme cuenta de ese
de esa intención de investigación. Da cuenta de los aspectos fundamentales de la posible solución a la pregunta. De allí que si usted no tiene claridad de toda la información que exista sobre la teoría relacionada a lo que quieres investigar, tienes ahí un problema enorme y es empezar a disvariar cuando empieces a trabajar en campo, hacer preguntas que no correspondan o cuando empieces a construir el cuerpo teórico del proyecto, también empieces a disvariar porque no tienes la suficiente referencia para poder construir un resultado de carácter teórico. Entonces, quien no tenga un marco teórico, quien no tenga un marco teórico suficiente, va a tener un problema enorme a la hora de llevar a cabo la parte del trabajo de campo, la parte de la sistematización, la triangulación y posteriormente la escritura del proyecto. El marco teórico se vuelve fundante de todo el proceso de investigación. Es lo más breve y conciso posible. Aquí es algo interesante porque muchas veces se pide un estado del arte. Aquí en esta ficha está diciendo que sea breve y conciso. En otros procesos se pide un estado del arte suficiente sobre el tema que se pretende investigar. Es claro y fácil para comprender para aquellos a quien va dirigido el proyecto. Sigue una secuencia lógica que va de lo general a esa particularidad de lo que pretendes investigar. Ojo, es una recomendación de la ficha, que si te lo van a evaluar, entonces síguela como esa forma. Pero normalmente el marco teórico se puede hacer de muchas formas. Yo a veces recomiendo que se aborde por bloques. Un primer bloque que es teórico, un segundo que es contextual y un tercero que es normativo. Y en cada uno de ellos haga una revisión suficiente sobre cada uno de los aspectos que usted pretende o que son holísticos en torno al objeto, problema que usted quiere investigar. Bien, los diferentes subtemas se articulan, son coherentes. Eh, Interesante. Recoge las últimas discusiones de expertos del tema. Ojo, relevante, absolutamente relevante. Una sugerencia muy dada para este tipo de ejercicios es haga una revisión exhaustiva de trabajos de grado tanto del nivel que usted se está formando como los niveles posteriores. Si usted se está formando en pregrado, busque trabajos de maestría y de doctorado, como también de pregrado, porque son estados del arte del proyecto que usted pretende abordar y que sean relevantes de los últimos 2, 3 años. ¿Por qué? Porque te permiten una visión muy amplia sobre qué se ha avanzado sobre el tema de investigación. Si no encuentras de los últimos 3 años, pues devuélvete paulatinamente. Pero es muy valioso esos proyectos de investigación porque son un estado del arte que ya han hecho y que te están permitiendo apuntalarte o pararte con suficiencia desde un punto de vista. Eso sí, da los créditos de aquellas tesis que estás observando. Eso es valiosísimo y al mismo tiempo es ético. Aquí en metodología encontramos varios asuntos que competen más a la investigación cuanti y otros que competen a toda clase de investigación. Bien, se define el tipo de diseño y se justifica su elección. En otros momentos, y busquen los videos que aparecen aquí explicando, yo les he hablado de una cosa es el paradigma, y les he hablado de que existe paradigma comprensivo en contraste con un paradigma clásico que que es un paradigma de corte positivista y que hay un paradigma crítico que es muy importante entenderlo, que hoy en día está fluctuando un poco la lógica de un paradigma complejo, eh, pero que allí están los paradigmas, que luego de los paradigmas vienen los enfoques. Sampieri habla de 2 enfoques o 3 enfoques. Sampieri habla de cuantitativo, cualitativo, mixto, por ejemplo. Luego les hablo yo de modalidades de investigación cualitativa. Y cuando hablo de modalidades, les hablo de la hermenéutica, les hablo de la fenomenología, de la etnografía, de la etnometodología, de la investigación-acción, siendo esta de la investigación crítica. También les he hablado un poco sobre una modalidad que es compleja, que es algo así como holista del sistema o sistémica en torno a recoger los elementos de todo el componente. Sin embargo, lo podríamos entender que cuando lo hablo como una modalidad compleja, otros la ven como un enfoque. En este caso, como hago referencia a que es colocarse las gafas para ver la realidad, entonces es poder leer la realidad a partir de la complejidad. Eso es lo que busca la modalidad. De allí, cuando hablo de diseños de investigación, entonces también estos autores, Carlos Sandoval, Jacqueline Hurtado,
Roberto Hernández Sampieri, que son los autores de estos libros que aparecen aquí al frente, les hablan de diseños de investigación. Yo también les hablo de diseños de investigación cuando les digo que hay diseños documentales, que hay diseños narrativos, que hay diseños de teoría. eh, y entonces cuando les hablo de esta tipología, lo que también quiero manifestar es que hay formas de ejecutar la investigación. Y esos diseños a mí me pueden dar pistas sobre la estrategia a llevar a cabo la investigación. Bien, volvamos. Entonces acá es muy importante que lo definamos con la teoría que me la está sustentando. Entonces, escojo la hermenéutica. Sí, la hermenéutica según quién. ¿Cómo se define la hermenéutica? ¿Qué se va a hacer de la hermenéutica? ¿Cómo se tratará la hermenéutica en este proceso de investigación? Y así paulatinamente. Cada vez que tomes la decisión libremente, eso sí, de optar por un diseño, por un modelo, por una modalidad, por un enfoque, qué sé yo, tienes que explicarlo y fundamentarlo suficiente teóricamente, tanto escrito como en el momento en el que te vas a parar en la tarima. Ok. El diseño responde a los objetivos. Es decir, usted tiene unos objetivos de investigación que son la base para la metodología, ¿cierto? Esos objetivos de investigación ya te están dando pistas necesariamente si la investigación tuya cualitativa es de corte narrativa o es de corte documental o si se mezclan varios diseños. Eso lo tienes que tener muy claro, puesto que aquí hay una relación directa en cómo quedaron los objetivos y cómo vas a ejecutar la investigación. Se define el universo o ámbito de referencia. Entonces aquí estamos hablando de que hay un universo y el universo, por ejemplo, puede ser la población total, ¿cierto? Esa es la población total. Entonces estamos hablando del grado primero de primaria de tal escuela. Entonces estamos hablando que en ese grado primero de primaria hay 30 niños. Ese es el universo, ¿cierto? Pero cuando hablamos de la unidad de observación, podríamos estar hablando de que ese primero de primaria tiene aproximadamente 10 niños y niñas que quiero que sea mi unidad de observación, porque esos 10 niños y niñas representan lo que yo quiero investigar del proyecto. Entonces, debo precisar que si una cosa es el universo y otra cosa es la unidad de observación, dejando claros los criterios de selección de esos 10 niños y niñas. Entonces, de allí me lleva a la idea de cómo preciso con criterios de exclusión y de inclusión. De esos 30, ¿cómo llegué a seleccionar 10? ¿Por qué excluí y por qué incluí? Eso es muy importante dejarlo claro en investigación cualitativa, puesto que todo aquí se da con base en la argumentación, eh, de acuerdo a la especificidad de lo que se está investigando en el objetivo. Se define y es apropiada la técnica de muestreo. Entonces, efectivamente, yo puedo hacer una técnica de muestreo para seleccionar, por ejemplo, un sondeo de opinión. Es una técnica de muestreo cuantitativa que de una u otra forma me puede servir para poder seleccionar la población. Yo tengo 45 personas, pero nada más necesito trabajar con 12, con 5, con 10, con 15. Yo establezco unos criterios y de acuerdo a esos criterios hago un sondeo de opinión y de acuerdo a las respuestas del sondeo de opinión, efectivamente saco que de 45 personas saqué 12 que fueron las que efectivamente con las que yo quiero trabajar. Entonces, esa es una estrategia para establecer la muestra que yo necesito. Pero hay otras estrategias y muchas veces no necesito incluso tener una técnica de muestreo. Ok, en la investigación cualitativa eso es relativo a qué es lo que yo pretendo investigar. La selección garantiza la aleatoriedad y entonces eso también aplica mucho para lo cuantitativo, por eso se dice si es pertinente. Aquí efectivamente puede ser que me sea pertinente o no hacer un ejercicio de carácter aleatorio. Y el ejercicio de carácter aleatorio es para poder identificar las características de las diferentes personas de forma aleatoria, pero en realidad no representa mayor cosa que en lo cuantitativo sí representará. Aquí quizás no. Entonces, verás de acuerdo a cada proyecto de investigación cómo se comporta esa inquietud. Por eso entonces cuando no aplica, uno coloca NA, no aplica. La muestra es cualitativamente representativa del universo. Eso es muy importante. Tenga en cuenta que aquí,
cuando yo selecciono finalmente 8 personas de 45, aquí la muestra cuantitativamente no me es nunca representativa, pero cualitativamente sí. Entonces yo tengo que explicar de acuerdo a los criterios que establecí previamente el por qué al estudiar 8 personas voy a conocer de forma precisa lo que pretendo conocer. O sea, me es importante para el conocimiento de lo que pretendo desarrollar en el objetivo de investigación. Por tanto, esas 8 personas me son suficientes. De igual forma, vuelve la argumentación y no hay ningún problema. En lo cuantitativo hay otra forma de explicarlo. Se definen y son adecuadas las técnicas y procedimientos de recolección de información. Entonces recuerda, tienes que coger objetivo por objetivo y preguntarte cuáles son las técnicas más apropiadas, las más pertinentes que se deben establecer para desarrollar el proyecto de investigación. No indiscriminadamente, aquí siempre hay un soporte del rigor que tienes que establecer. Cuando elijas la entrevista y dices es la entrevista semi-estructurada, en el diseño metodológico, tanto en el momento del anteproyecto como posteriormente, cuando entregues el proyecto, tienes que justificar con palabras qué es la entrevista semiestructurada, según quién, qué autores están sustentando esa definición, pero también por qué y cómo la trabajaste. Se definen las condiciones en las que se hará la observación, unas condiciones ambientales que son favorables o desfavorables. Eso es muy importante, sobre todo por el ejercicio de carácter eh, observacional que es tan delicado. Se prevén las contingencias, sesgos de información y cómo sortearlas. Es muy normal. Muchas veces, efectivamente, uno puede estar condicionado. Y ese condicionamiento a acceder a nueva información hace que el proyecto pueda no tener los resultados esperados. Por eso, entonces, cuando ustedes quieran hacer un proyecto que tenga algunas contingencias, algunas dificultades, inclusive el rigor del tiempo, porque los tiempos son muy precisos, etcétera, eso lo debes plantear antes de que entregues el anteproyecto. O sea, los riesgos posibles que se pueden tener para poder desarrollar el proyecto. ¿Qué pasa si efectivamente eso se escribió y ocurrieron esos riesgos? Esos riesgos efectivamente se presentaron como sucesos, efectivamente. Entonces tienes que explicar en el resultado de los hallazgos esos sucesos, cómo se presentaron y cómo fueron tenidos en cuenta previamente. Sin embargo, así no se haya tenido en cuenta previamente, también lo tienes que contar todo aquello que surgió y no hay problema, siempre y cuando lo hagas con el rigor que se quiere. ¿Cuál es el rigor? El poder explicar qué se hizo entonces cuando salió cada problema o contingencia que tuviste. Se define la validez de los instrumentos, de las técnicas. Es decir, usted tiene la entrevista, tiene el protocolo de entrevista. ¿Qué hiciste antes de aplicarlo? ¿Hiciste algunas pruebas piloto con ese protocolo de entrevista? Eso es muy importante cuando ejecutes un proyecto de investigación. No te lances automáticamente a hacer un trabajo de investigación sin haber hecho un ejercicio de validez y reproducibilidad de la técnica. Es muy importante saber si la técnica funciona o no funciona. Se consideran y son adecuadas las técnicas de registro de información. Aquí el registro de información es vital y lo vamos a ver enseguida en el ítem de plan de análisis, puesto que el registro de información va a ser la forma como garantices que el proyecto lo ejecutaste de la forma adecuada. Entonces, el trabajo de campo es vital porque se convierte en sí en el momento de la verdad del proyecto. Es decir, el momento donde vas a recoger la información fuente que te va a servir para poder continuar el proceso, para poderle dar el soporte a las respuestas de las preguntas de investigación. Si no tienes un registro adecuado de la información que levantaste en campo, efectivamente lo que vas a hacer es como si fueras un agricultor y tu cosecha la estuvieras botando por la cañería o la estuvieras dejando podrir. Entonces es muy importante que tengas unos buenos instrumentos para registrar la información. Por ejemplo, utilizo muchas veces la ficha de contenido o la ficha técnica, como también el diario de campo, y en algunos casos se utilizan otras técnicas que son muy valiosas, pero tenga en cuenta que debes tener una ficha
puedes tener un instrumento que te permita bajar la información que tuviste en campo. Yo utilizo mucho la ficha técnica, dependiendo del caso, porque me permite a mí sistematizar de una forma muy precisa lo que pretendo levantar. Se prevén las técnicas de control y calidad del dato. Esto es importante, puesto que el dato encontrado o la información encontrada te permite saber si realmente te está dando una información suficiente para poder continuar con el proceso de investigación. Otros autores lo llaman saturación de la información. ¿Qué es saturación? La palabra lo dice. Es poder colocar, es poder buscar las estrategias para poder saber si lo que encontré en información es suficiente para responder el universo de preguntas previas que me sustentan el trabajo de investigación. Si no son suficientes, entonces efectivamente no sé cómo continuaría el proceso. Si bien sea vuelvo a campo o continúo la sistematización con esos faltantes. Asunto que es posible hacerlo sin ningún problema. Aquí también hablamos un poco de que lo que he encontrado no es valioso o lo que he encontrado es falso y entonces no me da la información suficiente para una continuidad del proyecto. Eso también es valioso para que lo analices. Plan de análisis. Este ítem es valiosísimo y va en el anteproyecto inserto en marco metodológico, diseño metodológico, y es valiosísimo porque de esto te van a preguntar en el anteproyecto, pero también te lo van a preguntar cuando hagas la presentación final del proyecto, puesto que después de que fuiste a campo, levantaste la información o los datos, sistematizaste, y la pregunta es, ¿y cómo analizo esa información? O sea, es lo importante porque es lo previo a la escritura del proyecto. Entonces, aquí hay preguntas como, ¿se relaciona el plan de análisis con el tipo de diseño? Dijiste, mi investigación es hermenéutica de análisis documental. Mi investigación es hermenéutica de estudio de caso. Y entonces, bueno, el análisis que vas a desarrollar del proceso lo hiciste conforme a lo que dijiste en tu diseño. Y entonces ahí sí te solicito que te devuelvas y hagas una lectura de qué es la hermenéutica, qué es el análisis, qué es el diseño documental o el diseño de estudio de caso, y con base en esas definiciones nuevamente te devuelvas y empiezas a hacer un ejercicio tal cual como te lo pide. Acuérdate que aquí no es un ejercicio operativo simple, básico, sino que es un ejercicio pensado. Se definen los instrumentos para el análisis de datos. Es muy importante saber yo cómo voy a analizar dato por dato, información por información. Por tanto, hay instrumentos como la triangulación que me permite hacer un contraste comparado permanente de lo que he ido encontrando. La triangulación es muy valiosa en la investigación cualitativa. De igual forma, se codifica, se recodifica, se ordena mediante categorías. Acá, en investigación cualitativa, las categorías se vuelven esenciales para los procesos de investigación. Son adecuados los procedimientos para el análisis. En este caso, vuelvo y lo digo, la triangulación es una recomendación, triangulación de los resultados por categorías. Se definen las variables a observar. Aquí no aplica, en investigación cualitativa el lenguaje cuantitativo lo dejamos aparte. Se define adecuadamente el nivel de medición de cada variable, no aplica. Aquí no estamos hablando de variables. Se define adecuadamente los valores de cada variable, no aplica. Se definen cuáles variables se consideran dependientes de otras, no aplica. Se definen los criterios y técnicas de validación, no aplica para la investigación cualitativa. Se definen las técnicas de presentación del dato, esto sí aplica, y esto es ordenamiento de la información final. Y por último, los aspectos éticos y administrativos, donde efectivamente las preguntas giran en torno a si usted hizo consentimiento informado antes de que ejecute cada una de las técnicas de trabajo de campo. Hay algunas técnicas que no requieren consentimiento informado, como el diseño documental, por ejemplo, o como la observación abierta, por ejemplo. Se prevé la responsabilidad y las consecuencias del estudio sobre las personas o instituciones estudiadas y terceros. Eso es muy importante describirlo. No requiere sino una reflexión muy sucinta, muy ética del investigador sobre qué va a investigar y cómo y por qué. Se explicitan los conflictos de intereses, se prevén los compromisos del investigador con la sociedad, se explicita el compromiso de divulgar los hallazgos, eso hay que escribirlo,
y hay que sustentarlo una vez uno acaba el proceso. El estudio es compatible con los valores sociales y legales vigentes. El estudio es compatible con las políticas públicas vigentes. Estos dos puntos giran en torno a investigaciones que requieren que efectivamente uno tenga el cuidado requerido. Si uno va a trabajar con niños, por ejemplo, es muy delicado y uno tiene que saber eso, el tratamiento de la información, cómo es allí. Es un ejemplo. La tecnología requerida para solucionar el problema se encuentra disponible o realmente no me es alcanzable. Para investigaciones sociales, este ítem quizás no aplique tanto. El cronograma previsto es razonable para poder lograr el resultado. De allí que cuando finalices el proyecto de investigación te van a preguntar por el cronograma, si lo ejecutaste, cómo lo ejecutaste, qué dificultades tuviste. El estudio justifica el costo que hubo o no. Esto cuando hablamos de investigaciones que son de costo. ¿Se consideran idóneos los investigadores para resolver la pregunta? ¿O la pregunta es muy elevada y esos investigadores no la podrían resolver? Manejo del tiempo, calidad y claridad del cronograma y su interdependencia con el presupuesto. Bien, esto tiene que ver con cronograma, que es muy importante dejarlo claro. Cada ítem se califica de 1 a 5. Efectivamente, el par lo evalúa y se saca un promedio total. Si el proyecto está por encima de 4, el proyecto se avala para que continúe. Si el proyecto está por debajo, pues efectivamente va a revisión y por tanto a cuestionamiento si puede iniciar o no. Miren, esto es para iniciar un proyecto de investigación, como a su vez también es para cuando uno vaya a ya entregar el documento final y tener una guía de cómo debió haber desarrollado el proyecto y cómo debe sustentarlo de la forma adecuada. No esperen a que el profesor, por favor, les responda todas las preguntas. Ustedes creativamente busquen la bibliografía, busquen la solución. Para eso entonces háganse unos libros de metodología de la investigación que les dé la suficiencia teórica para poderla sustentar. Recuerde que cuando se suben a la tarima, allá no va a estar el profesor parado con ustedes. Ustedes son los que como equipo o de forma individual van a estar allá parados. Muy bien, nos vemos en una próxima ocasión.